Elecciones Brasil. Lula y Bolsonaro suman apoyos. Los ex candidatos a la presidencia comienzan a definir sus apoyos por los dos postulantes a las elecciones de segunda vuelta del próximo 30 de octubre. México. Asesinan a balazos a un alcalde. Un grupo de sicarios tomó un ayuntamiento de Guerrero y asesinó al alcalde y a otras 17 personas. Península de Corea. Continúa la tensión luego del lanzamiento de más misiles. El ejército de Corea del Sur y la Guardia Costera de Japón denunciaron que el régimen comunista disparó un proyectil no identificado. Elecciones Brasil. Lula y Bolsonaro suman apoyos. Los ex candidatos a la presidencia y figuras relevantes de la política de ese país comienzan a definir sus apoyos por los dos postulantes a las elecciones de segunda vuelta del próximo 30 de octubre. Simón Tebet, quien quedó en tercer lugar con el 4.16% de los votos en los comicios del 2 de octubre, marcó su posición a favor del líder del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva. Le daré mi voto porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución, afirmó Tebet en un pronunciamiento en un hotel de la ciudad de San Pablo. Por su parte, el expresidente Fernando Henrique Cardoso también manifestó su favoritismo por Lula. Cardoso destacó la historia de lucha por la democracia del adversario de Jair Bolsonaro. Lula da Silva también cosechó el respaldo de su histórico adversario, el senador José Serra. No me alargaré sobre el tema. Ante las alternativas planteadas, votaré a Lula, expresó. El presidente Jair Bolsonaro recibió el apoyo de figuras claves. El exministro y ex juez Sergio Moro, quien condenó y envió a prisión a Lula en un caso que fue anulado por manipulación y de persecución política, y los gobernadores de los estados de Río de Janeiro, Minas Gerais y San Pablo, quien sorprendió al anunciar su apoyo a la reelección de Bolsonaro, ya que su partido había recomendado mantener la neutralidad. Perú. La Organización de los Estados Americanos abrió su Asamblea General número 52 con miras en la discriminación. Pedro Castillo y Luis Almagro inauguraron el foro político que se va a desarrollar hasta mañana en Lima. En esta edición, la lucha contra la discriminación, Nicaragua, la migración y la seguridad alimentaria acaparan la agenda. En su discurso de inauguración, el secretario general de la organización, Luis Almagro, dijo: «Debemos creer en la democracia más que nunca y que ésta nunca sea sacrificada en ningún altar. La democracia es la única solución, es la que puede y debe dar soluciones a nuestra gente». El presidente de Perú, Pedro Castillo, planteó que los estados americanos enfrentan el desafío de plantear soluciones concretas y urgentes. En busca de mejores oportunidades para las personas y sus familias. Por eso, accionar de manera efectiva contra la desigualdad no pasa solamente por reducir los niveles de pobreza. Es imprescindible desarrollar políticas de redistribución. Masacre en México. Un grupo de sicarios tomó un ayuntamiento de Guerrero y asesinó al alcalde y a otras 17 personas, entre ellos familiares y policías. Los delincuentes armados irrumpieron en el Palacio Municipal de San Miguel de Totolapán, atacaron la casa personal del presidente municipal y cortaron las salidas del pequeño pueblo de Tierra Caliente, foco del crimen organizado. Los heridos ascienden al menos a 20. Entre las víctimas está el padre del actual alcalde, también político local, y varios policías que trataron de repeler la ofensiva. El grupo que ha reivindicado el ataque es conocido como Los Tequileros, una decisión de la familia michoacana, la poderosa organización que dominó la zona durante los peores años de la llamada guerra contra el narco, iniciada en 2006 y hoy en declive. En Tierra Caliente se encuentra también el bastión del cártel Jalisco Nueva Generación, la familia más pujante del país y la tierra natal de su líder, el Mencho,
uno de los criminales más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. En al menos otras 3 ocasiones durante los últimos años, la fachada del ayuntamiento ha recibido desde balazos a granadas. Corea del Norte disparó el jueves 2 nuevos misiles balísticos. Esto mientras el Consejo de Seguridad de la ONU discutía el miércoles el lanzamiento del misil de alcance intermedio, que sobrevoló el territorio de Japón el martes, provocando órdenes de evacuación y marcó un récord de distancia en la historia del arsenal norcoreano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte aseguró que la serie de 6 misiles que han sido disparados en menos de 2 semanas son medidas de represalia por los ejercicios militares. Estados Unidos convocó una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que China, benefactor económico y aliado de Corea del Norte, culpó a Washington de provocar los ensayos militares norcoreanos. Hemos tomado nota de los lanzamientos recientes de Corea del Norte. También hemos visto los notables ejercicios militares conjuntos de los Estados Unidos y otros países recientemente en la región. En las últimas semanas, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han incrementado sus ensayos militares conjuntos. En el tema nuclear, Estados Unidos está jugando con un doble rasero y está involucrado en maniobras políticas, envenenando el entorno de seguridad. En este contexto, el recrudecimiento de la tensión en la península no debería sorprender. El Consejo de Seguridad lleva meses divididos sobre cómo responder a las acciones de Corea del Norte. Rusia y China se muestran empáticas con el régimen, mientras el resto de miembros piden un mayor castigo. Este es un claro esfuerzo de China y Rusia para recompensar a Corea del Norte por sus malas acciones, y este Consejo no puede tomarlo en serio, a la luz de las crecientes provocaciones de Corea del Norte y su regreso a probar sistemas de largo alcance. La supuesta base de la resolución no tiene validez aquí. Necesitamos pasar rápidamente a fortalecer el régimen de sanciones 718, sin considerar el alivio de las sanciones. El país liderado por Kim Jong-un ha desplegado este año un número récord de ensayos armamentísticos y recientemente revisó su ley para declarar irreversible su estatus de potencia nuclear. Chile, no habrá más primera dama. La pareja de Gabriel Boric disuelve su rol oficial y traspasa sus funciones sociales a ministerios. Irina Caramanos anunció que dejará su oficina en La Moneda y no tendrá más funciones institucionales. La pareja de Boric se desempeñaba hasta el momento como coordinadora sociocultural de la presidencia. En una conferencia de prensa, la cientista política, con estudios de antropología y ciencias de la educación, explicó que las presidencias de las fundaciones que tiene a su cargo como coordinadora serán definidas por diferentes ministerios. Tras estos movimientos, en las fundaciones que estaban a su cargo, comienza una etapa de acercamiento paulatino y definitivo de las fundaciones a los ministerios para poder lograr darles estabilidad programática, y que el rol como primera dama terminaría con estas modificaciones institucionales, sostuvo Caramanos. El rol institucional de primera dama, como lo estamos pensando ahora, terminaría con estas modificaciones institucionales, sí. Después de estas palabras, el presidente de Chile, Gabriel Boric, respaldó a su pareja mediante redes sociales. El paso que hoy da Irina Caramanos responde a una innovación institucional, reflejo del compromiso con la probidad y nuevas formas de hacer política. Potenciamos el trabajo coordinado entre ministerios y cumplimos los objetivos de las fundaciones. Bolivia. Gremios piden que se realice el censo del 2023. Su máximo representante, Francisco Figueroa, sospecha que el gobierno pretende usar el censo en 2024 para un beneficio político y electoral. Al respecto, Figueroa dijo que mediante el censo podrán determinar el número exacto de gremiales formales e informales. Nosotros calculamos que tenemos 2 millones de gremiales inscritos, pero queremos saber si es esa la cantidad o es más, dijo Figueroa.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino en una reunión previa al inicio del periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos y pidió a los países integrantes que ayuden a su nación en la guerra contra Rusia. El mandatario ucraniano repasó las atrocidades cometidas por Moscú y reconoció que en algunos de los países de la región la visión rusa de la guerra es dominante y subrayó que es falsa. Además, invocó a los libertadores de América, San Martín y Bolívar. Guerra en Ucrania. Rusia se apropió ilegalmente de la central nuclear de Zaporilla. Las fuerzas de Moscú ocupan desde hace meses la central y ahora lo hicieron de manera oficial, según un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin. La central nuclear produce normalmente más de una cuarta parte de la electricidad de Ucrania y sigue teniendo una importancia crítica para el sistema energético del país, además de garantizar importantes ingresos por la exportación de electricidad. Así, su proporción en la capacidad total de las 4 centrales nucleares ucranianas es del 45% y su contribución equivale aproximadamente al 27% de la producción total de electricidad en Ucrania. México. El Senado aprobó la reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. El proyecto establece mecanismos de control como que el gobierno federal debe presentar un informe semestral sobre el trabajo del Ejército y la Marina en seguridad pública. Previo al debate y votación en el Pleno de la Cámara Alta, el dictamen de la reforma fue aprobado por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. Así se estableció que la Fuerza Armada deberá capacitarse en la doctrina policial civil, conforme al artículo 21 de la Constitución. Las acciones que lleva a cabo la Fuerza Armada Permanente en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno, se lee en el texto con modificaciones. El texto se devuelve a diputados para su proceso legislativo. Colombia. Gustavo Petro aseguró que el precio del diésel seguirá congelado hasta junio del 2023. Lo anunció tras reunirse con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y considerar que el gremio de transporte de carga del país advirtió que subir el precio de este combustible generaría un incremento en los precios de los alimentos. Reyes recordó que la guerra entre Rusia y Ucrania es uno de los fenómenos internacionales que inciden en los precios de los combustibles. El funcionario notó que en este momento afecta el cálculo del precio del combustible, el hecho de la guerra y las tasas del dólar, lo cual genera el incremento de los combustibles. El precio actual de referencia del galón de diésel a nivel nacional es de 9.018 pesos. El Salvador. Amplían el cerco militar para perseguir pandillas. Fuerzas combinadas del Ejército y la Policía extienden a varios municipios del Departamento de la Libertad sus operativos de búsqueda y captura de miembros de las estructuras criminales de pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Más de 2.000 soldados y unos 500 policías tomaron el control de la carretera de acceso a Comasagua y realizaron un minucioso registro de las personas que entraban y salían del lugar para identificar y capturar a los pandilleros que en la víspera habían asesinado a un campesino. Después de 24 horas de un intenso patrullaje, las autoridades capturaron a 50 presuntos miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha. Entre los capturados figuran 2 cabecillas a los que se atribuye el asesinato del campesino, al que le habrían quitado la vida por darle café a un grupo de policías que patrullaban la zona. Samstag, wir werden estar. Vielen Dank erstmal. Dann bitten wir Fragen. El español Xabi Alonso, nuevo entrenador del Bayer Leverkusen. El ex internacional español Xabi Alonso, campeón del mundo y doble campeón de Europa con su selección, fue nombrado el miércoles como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen, anunció el club en un comunicado. El español de 40 años, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio del 2024, sustituye al suizo Gerard Seoane, despedido después de un inicio de temporada desastroso de este club histórico del fútbol alemán.
Und jetzt spielen sie wieder gegen Schalke 04. Ist die Situation ähnlich, vergleichbar oder dann doch ganz anders für Sie? Es ist anders, aber es hat auch ein bisschen Similarität. Ich hatte fast keine Zeit und jetzt wir haben 2 Tage. El español ganó todo lo que un futbolista profesional puede aspirar a lo largo de su carrera. Campeón del mundo en 2010, doble campeón de Europa en 2008 y 2012 y vencedor de 2 ligas de campeones. En 2005 con el Liverpool durante la memorable final de Estambul contra el Milan y en 2014 con el Real Madrid. Xabi Alonso regresa a la Bundesliga, en la que terminó su carrera como jugador profesional en 2017, después de 3 temporadas con el Bayern de Múnich y 3 títulos de campeón. El español Xabi Alonso, nuevo entrenador del Bayer Leverkusen. We can play good football, we can be dominant. Puerto Rico, más de 100.000 usuarios continúan sin electricidad. En Puerto Rico, 2 semanas después del paso del huracán Fiona, las autoridades indicaron que a más tardar el próximo sábado, el servicio en la isla estará 100% restablecido. Fiona llegó a Puerto Rico el 18 de septiembre, unos 5 años después de que el huracán María también dejara sin electricidad a la isla. Después de golpear Puerto Rico y la República Dominicana, Fiona giró hacia el norte y golpeó el este de Canadá el 24 de septiembre, dejando a más de un tercio de Nueva Escocia sin electricidad. Nova Scotia Power, una unidad de la compañía energética canadiense, dijo que unos 7.700 clientes seguían sin electricidad en la provincia a primera hora del miércoles, frente a los 13.800 de la madrugada del martes. Haití. El resurgimiento del cólera amenaza la vida de 1.200.000 niños. El representante de UNICEF, Bruno Maes, ha señalado que muchas de las familias haitianas más pobres no tienen otra opción que beber y usar agua no potable, un factor de riesgo para el contagio. Los casos de las primeras muertes por cólera, reportadas en 3 años, se produjeron en una comunidad llamada de Cayet, en el sur de Puerto Príncipe, y en el barrio marginal costero de City de Soleil, controlado por pandillas, donde miles de personas viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad. En el epicentro del brote de cólera, una quinta parte de los niños menores de 5 años sufren desnutrición y UNICEF no descarta que hambrientos y sin atención, muchos menores puedan morir víctimas de la enfermedad. El anterior brote, concluido en 2018, dejó casi 10.000 fallecidos en total. Irán sigue registrando concentraciones esporádicas de jóvenes estudiantes que protestan por la muerte de Mahsa Amini. La joven iraní de origen kurdo de 22 años murió el 16 de septiembre, 3 días después de haber sido arrestada por la policía de la moral por incumplir el estricto código de vestimenta femenino, que incluye el uso de un velo sobre la cabeza. Desde el inicio del movimiento de protesta, el régimen iraní detuvo a varios partidarios de las revueltas e impuso duras restricciones al acceso a las redes sociales. El miércoles también hubo manifestaciones a favor del gobierno y del código de vestimenta de las mujeres de la República Islámica. El hijab fue la excusa de nuestros enemigos para destruir nuestra unidad, mientras que todos convivimos con diferentes creencias y nunca fue un problema. Estados Unidos e Israel son la raíz de todo este malestar. Solo porque no pueden luchar contra nosotros, intentan atacarnos, creando problemas internos. La violenta represión de las manifestaciones en Irán generó una ola de condena en todo el mundo y muestras de apoyo a las mujeres iraníes en varios países. En otras muestras de solidaridad, varias mujeres se han cortado mechones de cabello, como la eurodiputada sueca Abira Al-Salani o estas actrices y cantantes francesas que lo mostraron en un video publicado en la cuenta de Instagram Soutien Femme Cigane. Antes de la Asamblea General de la OEA, denunciaron torturas a presos políticos en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
El evento Ni un día más en detención, libertad para las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas, en el que familiares de presos políticos de Nicaragua y Cuba alzaron su voz para pedir a la comunidad internacional la liberación de todas aquellas personas que se han levantado en contra de los graves atentados a los derechos humanos que se cometen en su país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que las dificultades para trabajar con Nicaragua han ido increciendo. Declaró que esto se debe a que el gobierno de Nicaragua definitivamente se ha distanciado del organismo regional. Almagro se refirió a la decisión anunciada en abril pasado por el gobierno nicaragüense de retirar las credenciales de sus representantes ante la OEA y la toma de la sede de la organización en Managua como un acto completamente violatorio de las inmunidades y privilegios que tenía esta sede conforme al derecho internacional y diplomático. Insistió en que tras los temas administrativos que prosiguieron estos hechos, los contactos para abordar temas políticos no han sido posibles. El secretario general de la OEA aseveró, sin embargo, que obviamente el trabajo sigue, tanto en Naciones Unidas como dentro de la OEA. Brasil. Bolsonaro siembra dudas sobre el escrutinio de las elecciones. El presidente de Brasil dice que le extraña lo ocurrido en el conteo, en el que se mantuvo primero gran parte del tiempo antes de ser alcanzado y superado por el exmandatario Lula da Silva. El líder ultraderechista manifestó su extrañeza sobre el cambio que se produjo en las tendencias del vencedor durante el escrutinio y dio a entender que parecía fruto de un algoritmo programado. Bolsonaro lideró la votación durante la mayor parte del tiempo y llegó a estar con 4 puntos porcentuales de ventaja, y Lula tan solo apareció en el primer lugar con el 70% de los votos escrutados y terminó venciendo con una ventaja de 5 puntos. El jefe de Estado también criticó las firmas encuestadoras que llegaron a prever la elección de Lula en la primera vuelta y las acusó de haber intentado manipular a los electores. Líderes prorrusos admiten la situación alarmante ante el avance de Ucrania. Las autoridades de la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia, reconocieron una situación alarmante en la localidad de Svatove ante el avance de las tropas ucranianas. La artillería rusa dirige golpes a lugares de concentración del enemigo y los militares refuerzan sus posiciones para defender la localidad. Por su parte, el comandante de un batallón de voluntarios que combate en la zona reconoció que Svatove puede quedarse cerca por 2 lados si continúa el avance ucraniano hacia la región de Lugansk, hasta ahora bajo control ruso. Ahora el Kremlin sostuvo que será difícil pronosticar cómo procederán exactamente las Fuerzas Armadas ucranianas. Pese a los avances ucranianos y la toma el pasado fin de semana del bastión de Limán en la región de Donetsk, los prorrusos están convencidos de que podrán recuperar esta ciudad. Ucrania reivindicó el miércoles nuevas victorias militares en la región de Lugansk. Este bastión de los separatistas, instalados por Moscú desde 2014, era una de las 4 regiones que Rusia se anexionó y estaba hasta ahora controlada casi por completo por las fuerzas del Kremlin. El martes, el ejército ruso reconoció a medias sus derrotas al publicar mapas que ilustran los últimos éxitos de la contraofensiva ucraniana. Estos muestran que Moscú perdió toda una parte de la región norte de Jersón y que retrocedió en casi toda la orilla oriental del río Oskil, la última zona de la región de Kharkov que aún controlaba. Tras un mes de reveses militares y el anuncio de la movilización de cientos de miles de reservistas rusos, el presidente Vladimir Putin firmó el miércoles la ley que oficializa la anexión de Lugansk, Donetsk y Zaporilla como partes de la Federación Rusa. Moscú también se apropió formalmente de la central nuclear de Zaporilla, que sus fuerzas ocupan desde hace meses.
Poco después del anuncio, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, anunció un viaje a la capital ucraniana para hablar de la instauración de una zona de protección en torno a la planta. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear el recinto desde hace varios meses y los ataques hacen temer la posibilidad de una catástrofe nuclear. Casi 40 naciones elogiaron los informes de la ONU y expresaron su preocupación por las continuas y graves violaciones a los derechos humanos del régimen de Maduro en el país petrolero. Los países apoyaron la renovación de la misión que investiga crímenes de lesa humanidad. Las naciones indicaron que acogen con satisfacción los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela y expresaron su preocupación por las continuas y graves violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela. Visita de Joe Biden a Florida tras el paso del huracán Ian. El presidente estadounidense apeló el miércoles a la unidad al recorrer la zona devastada por la tormenta que impactó la semana pasada, dejando decenas de muertos. Cuando caminas por aquí en lo que queda de Fisherman's Wharf, no se necesita mucha imaginación para entender que todo, esta histórica, titánica e inimaginable tormenta lo destruyó todo en pedazos. Hay que empezar desde la raíz para recuperarse, y tomará mucho tiempo, no semanas ni meses. Tomará años para arreglar todo en el estado de Florida. Biden fue recibido por el gobernador republicano Ron DeSantis, figura de la derecha más conservadora y uno de los más feroces críticos del presidente. Pero DeSantis reconoció el miércoles la cooperación con el gobierno federal. Quiero agradecer a la administración por haber aprobado por 60 días cubrir el 100% de la remoción de escombros. Para algunas de estas comunidades, lo que gastarían en la remoción de escombros representaría su presupuesto anual. Así que esto es muy significativo. Agradecemos eso. En Fort Myers, la visita del mandatario tuvo reacciones encontradas. ¿Por qué no viene con un avión lleno de generadores y cisternas de agua? En lugar de venir solo a mostrarse ante las cámaras y hablar con la gente, ¿por qué no hace algo al respecto? Estoy feliz de que el gobernador se haya acercado y estén trabajando juntos en unidad por nosotros. Eso es lo más importante. No se trata de política en este momento, es sobre vidas humanas. Así que reconocemos a ambos. Cientos de miles de habitantes de Florida seguían sin electricidad y las autoridades afirmaron que necesitarán meses y $50 millones, quizás más, para reconstruir las zonas costeras devastadas. Según un informe de World Weather Attribution, el cambio climático aumentó durante el verano pasado la probabilidad de sequía en el hemisferio norte al menos 20 veces. La sequía, que afectó a amplias regiones de Europa, China y Estados Unidos, corre el riesgo de producirse ahora cada 20 años con el clima actual, en lugar de cada 400 años o incluso plazos más largos como sucedía en el pasado. Las consecuencias de esa sequía impactaron en el sector agrícola de decenas de países, con cosechas a la baja y dificultades que repercutieron en los mercados mundiales. Esa situación favoreció igualmente los incendios forestales y perturbó la producción de electricidad, en particular la de origen hidráulico y nuclear. La temperatura media del planeta ha aumentado 1,2 grados Celsius desde la era preindustrial, según los estudios de científicos climáticos. Los expertos del Centro Común de Investigación Europeo habían estimado este pasado verano que la sequía era la peor de los últimos 500 años. Alarma en los museos vaticanos. Un turista pidió ver al Papa, le dijeron que no y tiró al piso 2 bustos de mármol. El hombre, un ciudadano estadounidense con antecedentes, está detenido luego de ser reducido por una guía en el lugar. Si bien no hubo grandes daños, quedaron hechas añicos las bases de mármol de uno de los bustos, ambos de época romana y que se remontan al primer siglo después de Cristo.
El detenido fue luego entregado a la policía italiana de acuerdo a los famosos pactos que regulan las relaciones de Italia con el pequeño estado. Un viaje especial a la Estación Espacial Internacional. En medio de la guerra de Ucrania, Estados Unidos llevó el miércoles a una astronauta rusa en un cohete de SpaceX en un viaje que tiene un significado simbólico. Anna Kikina, la única mujer cosmonauta rusa en activo, es parte de la tripulación Crew 5, en la que también hay 2 estadounidenses y un japonés. Además, se convierte en la 5ª mujer astronauta profesional rusa que viaja al espacio. Es la 5ª misión a la Estación Espacial Internacional en una nave de SpaceX dirigida por la NASA. 4 miembros que viajaron en la anterior misión regresarán a la Tierra en unos días luego de hacer el relevo. Este programa de intercambio de astronautas, previsto desde hace tiempo, se ha mantenido a pesar de las tensiones entre ambos países desde que Rusia invadió Ucrania en febrero. El mantenimiento de la estación se ha convertido en uno de los pocos campos en los que Washington y Moscú cooperan. Entre 2011 y el primer vuelo de SpaceX a la Estación Espacial Internacional en 2020, Rusia fue el único país capaz de transportar astronautas a la estación, viajes por los que cobraba a la NASA. La pérdida de este monopolio representa una importante caída de ingresos para el programa espacial ruso. El intercambio de astronautas de este año, que se repetirá en el futuro, es sin compensación económica. Tras la denuncia por violencia familiar que la actriz Angelina Jolie encabeza contra su ex esposo Brad Pitt, el actor asegura que la artista y madre de sus 6 hijos promueve una campaña de desprestigio en su contra. Angelina Jolie detalló supuestas agresiones de Brad Pitt de acuerdo con documentos judiciales citados por la prensa estadounidense. La estrella de 47 años afirmó ante un tribunal en Los Ángeles que el actor la agredió a ella y a sus hijos en un vuelo privado en septiembre del 2016. En el documento, Jolie también dijo que el FBI investigó el incidente en el avión y concluyó que el gobierno tenía causa probable para acusar a Pitt de un delito fiscal. Pitt no ha sido acusado de ningún delito. Alec Baldwin alcanzó un acuerdo civil con la familia de la directora de fotografía Halyna Hutchins, contra quien disparó fatalmente el año pasado en un set de filmación. El actor estadounidense sostenía una pistola Colt durante un ensayo de Rust, un western que se filmaba en Nuevo México, cuando disparó una bala real que mató a Hutchins, de 42 años. Baldwin, productor y protagonista de Rust, declaró que le habían dicho que el arma era segura y que no apretó el gatillo. Los directores de la película indicaron el miércoles que la producción continuará en enero y que el esposo de la víctima, Matthew Hutchins, asumirá el papel de productor ejecutivo. En el mismo comunicado, Hutchins indicó que no quería participar en recriminaciones o atribuciones de culpa a Baldwin, y añadió que todos creen que la muerte de Halyna fue un terrible accidente. Todos los actores principales originales volverán al plató de filmación. El director de Rust, Joel Souza, quien también resultó herido en el incidente, indicó que dedicaría su trabajo en la película a honrar el legado de Halyna y enorgullecerla. El incidente conmocionó a Hollywood y llevó a una prohibición permanente de las armas en los sets. Los investigadores no presentaron cargos penales contra ninguno de los involucrados en la tragedia, aunque se han negado a descartarlos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se indignó luego de que propusieran a Volodymyr Zelensky como candidato al Premio Nobel de la Paz. Varios miembros del Parlamento Europeo pidieron que el comité que otorga el Nobel de la Paz reconociera al presidente Zelensky y al pueblo ucraniano
por su resistencia a la invasión rusa. Externó que no era posible que uno de los actores en el conflicto bélico fuera a ser reconocido con tal distinción. El Parlamento Europeo proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania. Independientemente, pues, si participamos a favor de uno o de otro, ¿cómo uno de los actores en el conflicto, en la guerra, va a recibir el Nobel de la Paz? ¿Que no hay otros que luchan por la paz? El gobierno de López Obrador ha tenido roces con Ucrania por rechazar las sanciones contra Rusia y por proponer en la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado una tregua de paz mundial que funcionarios ucranianos han considerado como un plan que ayuda a ganar tiempo a Moscú. Colombia. La ONU hará verificación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional si así se lo solicitan. Luego de que el pasado 4 de octubre se anunciara la reanudación de los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el jefe de la misión de verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, que estuvo en Caracas, manifestó que las Naciones Unidas están dispuestas a verificar el proceso solo si así se lo solicitan. El jefe de misión también explicó que junto a la Iglesia Católica podrían adelantar la verificación del cese al fuego, reiterando que esto hará solo si las partes en el proceso de diálogo de paz se lo solicitan. El gobierno de Nicolás Maduro ratificó que será sede del diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército Nacional de Liberación. La Cancillería venezolana selló su compromiso con el proceso de negociación para que los colombianos superen esta larga etapa de conflictos. Venezuela aspira a que se consolide este nuevo esfuerzo entre las partes para que los colombianos superen esta larga etapa de conflictos que va a fortalecer a la región como una zona de paz, de acuerdo a un comunicado publicado por la Cancillería. Al menos 13 ejemplares de la ballena franca austral aparecieron sin vida en la Patagonia Argentina. 12 mamíferos adultos y un joven aparecieron muertos entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre, en aguas del Santuario del Golfo Nuevo y Península de Valdés, 1.300 kilómetros al sur de Buenos Aires. Se desconocen las causas de las muertes, pero el Instituto de Conservación de Ballenas estimó que es urgente realizar las necropsias y analizar muestras de agua para determinar si fue por la llamada marea roja, una de las hipótesis. La mortandad fue detectada en medio de la temporada récord de presencia de los cetáceos, tradicional imán para el turismo y paraíso de los biólogos marinos. Del 31 de agosto al 2 de septiembre se registraron 1.420 ballenas francas, el máximo número de individuos observado en 51 años de estudios. Durante 2021 se registraron 45 ballenas francas muertas. Si bien el número de cetáceos que murieron en esta temporada aún es menor a la pasada, a los científicos les preocupa que las muertes se hayan registrado en un periodo tan corto. Sebastián Yatra. ¿Dónde vive él? Sin llorar, vamos. ¿En Colombia? Sí. Mira, Paulita, vamos a hacer una cosa, amigo. Mire, yo no sé si podremos hacer esto, ¿verdad? Ojalá Dios quiera que podamos hacerlo. Vamos entre todos. Yo voy a poner este video una vez, otra vez, hasta que Sebastián le mande un mensaje a Paola. No se puede. ¿Tú crees que no se pueda? No lo sé. ¿No lo sabes? Yo no lo conozco a él, pero sé que al verte a ti y al ver el video te va a mandar un mensaje. Sebastián, por favor, amigo. Paulita, pues hola mi amor, te habla Sebas aquí mandándote este saludo con toda la ilusión del mundo de saludarte
Después de ver este video donde te emocionaste, te quiero decir que transmites algo tan especial tú. Muy especial, que le había visto a pocas personas. Quiero ir a conocerte, a tu perrito, qué divertido está tu perrito, y quiero saber más de ti, a ver dónde andas, a ver si en algún momento voy a tu país y nos podemos dar un abrazo. Te quiero muchísimo y gracias a este señor que me hizo llegar este video, hizo todo para que me llegara este video. Te amo, Dios te bendiga, cuídate siempre y ahí estoy contigo. Finalizó la jornada 3 de la Champions League y estos fueron algunos de los mejores resultados. El Benfica y el PSG igualaron a 1. A los 22 minutos y en su primera maniobra riesgosa, Messi combinó con Neymar y Kylian Mbappé y definió de zurda desde el borde del área, que dejó volando en vano al arquero griego. A los 41, Enzo Fernández ejecutó un centro desde la izquierda, ni Gonzalo Ramos en contra del equipo parisino. El elenco francés no pudo sostener la ventaja conseguida gracias al tanto de Lionel Messi y cosechó un punto que lo mantiene en la cima de la tabla del Grupo H. Real Madrid venció 2-1 al Shakhtar Donetsk. En el Santiago Bernabéu, Rodrigo abrió el marcador tras un gran disparo ajustado desde la frontal del área. El brasileño sería minutos más tarde el que le dio la asistencia a su compatriota Vinicius Junior final. Los españoles siguen con puntaje ideal en su grupo, 9 puntos de 9 posibles. Llegó el primer tanto en el minuto 24. Wesley Fofana marcó el 1-0 tras una serie de rebotes dentro del área. Ya en la segunda parte se encargó Pierre-Emerick Aubameyang, final a favor del Chelsea en Stamford Bridge. Manchester City le ganó 5-0 al Copenhague. El conjunto inglés solo tardó 7 minutos en ponerse en ventaja. Asistencia de Joao Cancelo a Erling Haaland, que no falla. 1-0 a favor de los locales. El noruego marcó el segundo tras un rebote del arquero rival. Los de Guardiola se fueron al entretiempo goleando. Riyad Mahrez remató al arco y rebotó en David Cocholaba, que marcaría en propia puerta el parcial 3-0. Ya en el suplemento, Mahrez de penal y Julián Álvarez sentenciaron el partido. Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en la nube. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa, de ti nada me separa. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa para continuar. El tiempo junto a ti es algo que no entienden. Valoro todo eso que es amor. La vida para mí regala esos momentos, vivirlo tan intenso sin dolor. Y si todos tienen a alguien más, lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más y para mí eres perfecta. Y si un día te vas te esperaré en el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa, de ti nada me separa. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa para continuar. Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Y no quiero que te vayas de mi lado. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa, de ti nada me separa. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa para continuar. Sabes, no hace falta que lo diga, mami. Es importante en mi vida, sabes.
eso junto a ti.